Bienvenidos, mi nombre es Carlos Alaquet y soy el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología y tengo hoy día el honor de compartir con dos personas muy interesantes. Por una parte, don Alberto Martín Baró, hermano de nuestro miembro de la Sociedad Interamericana, Ignacio Martín Baró, también conocido como Nacho. Y con nosotros está también el colega y profesor Manuel Verdullas, que ha hecho posible este diálogo que vamos a conversar ahora, que vamos a iniciar ahora. Alberto, ¿lo puedo llamar por su nombre? Obviamente, me puedes llamar y también, como te dije antes, de tú, pero veo que a lo mejor te sale a ti más porque los hispanoamericanos son más del usted, ¿no? O los argentinos del vos, ¿no? Exacto, pero también porque es la introducción y hasta que no me dé permiso, así que de aquí para adelante lo tuteo. Total, permiso concedido. Muchas gracias. Mira qué interesante situación, porque nosotros queremos celebrar el trabajo realizado por Ignacio Martín Baró. Una de las cosas que consideramos importante es tener la oportunidad de aprender acerca de él, de aquellos más cercanos. ¿Y qué puede ser más cercano que uno de sus hermanos? Así que la pregunta era que nos contara un poquito acerca de usted y después que nos contara de su hermano, cómo era Nacho en su Bueno, mis padres tuvieron 6 hijos. La mayor, Alicia, fue también religiosa, monja de las Hermanas de la Caridad de Santa Joaquina Vedruna. Y toda su vida se dedicó a la enseñanza de la música, pero también participaba en una parroquia de Valladolid dirigiendo el coro, ayudando al párroco en las labores de la parroquia. Bueno, una persona. Y la traigo ahora fundamentalmente a colación porque fue la persona que más trato tuvo con Nacho. Una vez que ya Nacho estaba en América, hablaban por teléfono con muchísima frecuencia y hablaron la noche antes de la muerte, en que ya Nacho sabía que lo iban a matar. Tenía esa premonición tremenda, no que fuera esa misma noche, pero tenía la premonición y se lo comunicó a mi hermana Alicia. Después venía el segundo, Javier. Los dos han fallecido ya, tanto Alicia como Javier. Javier fue abogado, hombre de negocios y, bueno, de una simpatía arrolladora que también tenía Nacho, como Javier. Y después ya vengo yo y, bueno, el tercero parece que siempre, pues, estás en medio, no eres ni mayor ni pequeño, entonces pasas un poco inadvertido, ¿verdad? Yo cuento una anécdota, luego puedes cortar todo lo que quieras cuando dices. Cuento una anécdota y es que yo sacaba muy buenas notas. Era el colegio de los jesuitas de San José de Valladolid, era el prefecto cuando las leía, decía Alberto Martín Baró, todo 10. Todo 10, que era todo sobresaliente. Entonces, cuando yo estaba a lo mejor, pues había preparado ya los exámenes. Mi hermano Javier, cuando preparaba los exámenes, era objeto de la atención de toda la casa. Mi madre le llevaba por las noches un pisco labis para que, bueno. Y a mí me preguntaban, dice, ¿y tú, Alberto? Digo, no, yo ya me examiné. O sea que yo había pasado desapercibido. Bien, después venían Carlos, Nacho y Cristina. Yo estudié el bachillerato en los jesuitas y entré en la Compañía de Jesús en el noviciado en el año 1956 en Orduña. Orduña es una población pequeña del País Vasco, hoy de Vizcaya, entonces.
Y allí hice en Orduña hice los 2 años de noviciado y de juniorado, el año de juniorado. Desde allí, bueno, yo no sé si por influencia mía o porque ellos también tuvieron vocación, siguieron mi camino, entrando en la Compañía de Jesús, tanto Carlos como Nacho. El único año que los tres coincidimos, lo cuento porque ya también contribuye a dar un rasgo de la personalidad de Nacho, coincidimos en el noviciado juniorado de Villagarcía de Campos, un pueblo de Valladolid. Bueno, de allí era Jeromín, etcétera, el personaje histórico de la historia de España, que fue, si ahora mal no recuerdo, pues hijo de Felipe II o algo así. Bueno, no, ahora no tengo el dato exacto. En el de Campos, muy cerca de Valladolid, pues coincidimos los 3 hermanos jesuitas, ellos 2 novicios y yo junior. Seguíamos la costumbre jesuítica de, después de comer, también por las tardes, salir a pasear en ternas, en grupos de 3. Nosotros ya éramos la terna, ¿no? Alberto, yo mismo, Carlos y Nacho. Bueno, lo pasábamos genial porque teníamos una relación buenísima los 3 hermanos, o sea, contando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra vocación, etcétera, pero también cosas pues, de la vida. Allí nos visitaron nuestros padres, Francisco Javier Martín Abril, mi padre era periodista y escritor, gran poeta, y mi madre pues había estudiado farmacia, pero se dedicó a sus 6 hijos y a también apoyar la obra periodística y poética de mi padre. Bueno, pues cuando ya se acercaba la hora de volver al noviciado, Nacho, por eso lo cuento también, que era muy estricto, dice, ala, vamos yéndonos ya, que ya va a ser la hora. Y Carlos y yo, que éramos menos rigurosos y menos estrictos, decía, hombre, si estamos también, hagamos 3 tiendas, ¿no? Como decía en la transfiguración, para seguir hablando. Pero bueno, nos da un rasgo de la personalidad de Nacho. En el segundo año de noviciado, perdón, todos pedíamos que nos destinaran a Hispanoamérica, que en este caso era El Salvador. Yo pedí, Carlos también lo pidió, pero no nos enviaron a América. Y sí le enviaron, en cambio, a Nacho. Enviaban siempre a los mejores. Y Nacho era el mejor de los 3, sin duda ninguna. O sea, como luego se ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. Al llegar al tercero de teología, yo ya había querido dejar la orden por una razón que te expongo brevemente. Si me estoy alargando, luego ya tú cortas todo lo que quieras. Yo no me veía de las 2 salidas más que tenían los jesuitas. Sí, exacto. Eran la enseñanza y la acción pastoral, pero una acción pastoral muy centrada en la liturgia, en los sacramentos. Yo, como le comentaba ayer a Manolo, he creído siempre que se ponía el acento en el noviciado y en el juniorado en la propia perfección, en la relación de la persona con Dios. Yo le citaba, todavía me lo sé de memoria, el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y todas las demás cosas sobre la haz de la tierra están creadas con ese fin, de tal manera, etcétera. Es decir, y mediante esto salvar su alma. Es decir, que el objetivo era salvar tu perfección y tu propia salvación. No se ponía el acento, y yo creo que ese era, tengo esa impresión, un fallo de los ejercicios ignacianos, centrados en la propia perfección de la persona y su relación con Dios, no en la relación con los demás, en el amor al prójimo. En cambio, yo creo que si a mí me hubieran mandado a Hispanoamérica, a El Salvador,
yo estoy seguro que hoy seguiría siendo jesuita, como Oh, lo fue Nacho. mire qué Y no lo interesante. soy porque creo que lo fundamental, bueno, no lo creo yo, es el principal mandamiento que nos dio Jesús es amar los unos a los otros. De manera que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, como dice por ahí San Juan, es un mentiroso, ¿no? Y al atardecer, como dice San Juan de la Cruz en el precioso cántico espiritual, a todos nos examinarán del amor. Nacho fue un gran estudioso, un gran académico, un gran profesor, fue vicerrector de la Universidad Centroamericana, etcétera. Tuvo allí bastantes cargos y bueno, conocéis su obra, tanto de psicología social como psicología de la liberación, etcétera. Pero para Nacho fue un descubrimiento, se lo comentaba ayer yo a Manolo, cuando iba todos los fines de semana a una parroquia de un pueblo que se llamaba, se seguirá llamando, supongo, Jayaque, en la montaña de San Salvador. Eso para él fue un descubrimiento, porque muy bien todo lo que había escrito, todo lo que había estudiado, toda su docencia, su enseñanza, pero ese contacto con el pueblo sencillo, con el pueblo pobre, con el pueblo campesino, a Nacho le descubrió otro mundo. Y Nacho supo entregarse. Mira, cuando nosotros fuimos el año siguiente a la muerte, a la matanza de los jesuitas, es la única vez que yo he ido a El Salvador. Fuimos Alicia, Cristina, Carlos y yo, los 4 hermanos. Javier no pudo venir. Y hablando con la gente que allí acudía, todos tenían una experiencia personal con Nacho. A unos les había casado, a otros les había resuelto un problema. Todos habían tenido eso, una relación íntima y personal con Nacho, y por todos ellos había hecho algo, Nacho. Y eso se lo descubrió Jayaque. Nacho, lo tenía yo también aquí apuntado, cantaba muy bien, una voz grave, y se acompañaba de la guitarra. Hay fotos suyas y allí en la parroquia de Jayaque pues había un gran mural en que se le veía con la barba que luego se dejó, y tocando la guitarra. Cuando venía a España, que venía pues pocas veces, pero bueno, para nuestros padres y los hermanos era una fiesta cuando venía Nacho. Y yo le recuerdo cantando con esa voz grave, "El pueblo unido jamás será vencido", y una canción que era a mí me gustaba mucho, de Georges Moustaki, un cantante francés, que se llamaba Le Métèque, avec ma gueule de métèque, de différentes patregres, qui a pigé dans des jardins. Bueno, y acababa esta canción, et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Haremos de cada día una eternidad de amor. Viaje bonito. Por eso lo cantaba Nacho. Bueno. Alberto, o sea que, fíjate, cosas que yo no tenía claro. 3 hermanos y los 3 con vocación de religioso. Sí. Bueno, 4 porque Y con la hermana. Alicia perseveró hasta el fin, ha muerto hace 2 años. Pero Bueno, sí, el funeral fue también apoteósico, de alumnas, de compañeras, allí en la iglesia de los jesuitas. Era una persona queridísima, era un cielo de personas. y ella compartía los mismos valores de la psicología de la liberación con... Sí. Hablaba mucho con Nacho, más que nosotros. Yo, una de los arrepentimientos, por así decirlo, que tengo, es de no haber hablado más con él. Cuando ya se marchó, hablábamos en aquellos paseos que contaba yo antes, pero luego tantas preguntas que yo le podía haber hecho. Me acuerdo que cuando vino a España una de las veces, hacían una pugna
doy otro rasgo ya también de Nacho. Mi mujer, mi primera mujer y él, los dos eran muy madrugadores, muy lectores y hacían una pugna a ver quién dormía menos y quién leía más. Si Nacho o Ana, mi primera mujer. Pues sí, los padres, pues claro, cuando 4 hijos suyos habían seguido la vida religiosa, pues para ellos, tiene mi padre en un libro que ayer recordaba yo aquí, Nostalgia en la meseta, dice, los hijos que se fueron. Y claro, habla de ellos. Y tiene una que, si quieres, lo leo, no sé si... Sí, y además porque es muy bonito, es Carta al Hijo de América, a Nacho. Dice, un año ya en América, nos dices, en tu carta recién llegada a casa, en tu carta leída por la madre, como si fuera página de Kempis, epístola de Pablo a Timoteo o telegrama azul de Nochebuena. Nos anuncias tus votos. Y va a hacer los votos que se hacían a los 2 años de noviciado. Se hacían los votos sencillos, los votos simples. Los otros votos ya más definitivos. Esa puerta que cruzarás como un soldado alegre que viene de una guerra y va a otra guerra. Llenas las dos de cruces y banderas. No estaremos allí, pero estaremos en ese paraíso de las citas que hay en el mundo para los recuerdos. Coincidencias de luz enamorada, milagros de tertulias y excursiones en el confín del aire y al cielo. Se refrescan los últimos momentos cuando se despidieron. Música en el jardín, aquel Tchaikovsky, las calles blancas, las distancias rosa, la tarde que apuraba sus perfiles, ya un poco otoño al menos en el alma, las sombras que avanzaban como siempre. Sí, como siempre, pero como nunca, porque en Barajas, que aguardaba un pájaro, ballena de Jonás del siglo XX. Qué bien siento el paso de mi mano por el cepillo de tu pelo. Entonces llevaba el pelo cortado al cepillo, Nacho. Y aquel abrazo como un nudo eterno y aquella risa que helaba llanto. Que celaba llanto. Qué pequeña la madre, la gran madre, en su firmeza testaruda y clara. Ella, la mujer fuerte. Yo, un poeta que vive la belleza de una noche, con viento de hojas secas impacientes, y un avión de estrellas hacia América. Certifico nostalgia, el libro se llama Nostalgia en la meseta. Todo es bueno cuando en todo hay medida y claridades. Sol de las 3, los niños de uniforme, está evocando nuestros años de colegio, las bandas rojas, los premios de oro en aquellas veladas con programa de versos, dignidades y excelencias. El prefecto leía a mayor gloria y el nido de la casa tan profundo, con tantos pliegues de silencio y músicas que se escapa a un poema de palabras. Os fuisteis, fuimos los 4, claro. Tú más lejos, eres mago. Nacho se propuso de joven de esto, aprender magia y se hizo mago y le invitaban las familias, amigas a amenizar los cumpleaños de los hijos, etcétera. O sea, por ejemplo, los hijos de Miguel Delibes que le invitaron y claro, se le veían por debajo de la túnica de mago, se le veían los pantalones y dice, tú no eres un mago de verdad, le dijo uno de aquellos. Bien, tú más lejos, eres mago, mago que saca cintas del bolsillo, palomas de chambergo y caramelos de las mangas para los cipotillos, todo porque pretendes ser conserje del Palacio de Dios en las Américas. Aquí estamos nosotros, continuamos estando cada vez más afirmados en la misericordia del Gran Padre. Aquí seguimos, junto al Pisuerga, mientras los brazos del hogar se alargan por el mundo.
firmeza, joven Nacho. Somos los padrinos de tus votos porque somos tus padres y ello es justo. Bueno. Qué hermosa lectura que nos has dado y qué interesante descubrir esta relación que esta comunicación conlleva. Sí, como una de las preguntas que tú planteabas era cómo vivieron mis padres, la familia entera, esta marcha de los hijos y sobre todo la marcha de Nacho. Pues yo creo que este poema es bastante ilustrativo de esa generosidad de mis padres y de ese contacto que mantuvieron epistolar y luego también el contacto, como te he contado, cuando Nacho venía a Valladolid, y allí pues me acuerdo que le trajo a mi hijo Guillermo, que era entonces niño, le trajo una maquinita que era un juego de baloncesto, que entonces aquí no se conocía, lo trajo de Estados Unidos. Él, como sabes, había estudiado en Chicago la carrera después, ¿no? Entonces, esas veladas en Valladolid, de todas maneras, él, esto me gustaría también resaltarlo porque hace al caso con la psicología. Él se sentía en Valladolid, al cabo de unos días y queriéndonos mucho todos, se sentía como desplazado. Estaba fuera de su ambiente, echaba de menos sus cipotillos, como dice mi padre, y echaba de menos la vida académica de la universidad, las clases, etc. Por tanto, cuando él se puso en contacto con Amalio Blanco y con los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, aquello fue para él como una ofeparum, una revelación, un descubrimiento, y estaba feliz de poder hablar de tú a tú de psicología, de teología de la liberación, etcétera, con sus colegas, entre ellos, como te digo, Amalio Blanco. Otra anécdota es que el mundo está lleno de casualidades. Esta mañana me estaba yo renovando el carnet de conducir, y la persona que me estaba haciendo las pruebas me dice, no, le digo yo, ¿dónde tú que eres profesional? Me dice, pues yo he estudiado psicología en la Universidad Autónoma. Digo, hombre, no me digas, y a lo mejor has conocido a Amalio Blanco. Dice, fue profesor mío. Ya, qué bien. De manera que Amalio Blanco fue profesor de esta manera, que es la que me ha hecho las pruebas estas que te hace para renovar el carnet de conducir. Tal cual. Mira qué interesante. Qué bonito escuchar que en el fondo su propia progresión, porque si te he escuchado bien, ¿no es cierto? Él fue a las Américas como ¿cómo decir? Un reconocimiento a su calidad, sí, ¿no es cierto? Como religioso, llega allá y descubre un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Esa es la palabra, muy bien dicho. Descubre un mundo nuevo, cual Cristóbal Colón del mundo moderno. Para él fue un descubrimiento, ya te digo, no solamente la vida académica de profesor, de los alumnos, sino también, sobre todo, como he dicho antes, esa vida con el pueblo, con los humildes, con los sencillos. Ahora, yo esperaría, ignorante como soy, que al hacer esa segunda transición ya en El Salvador, esto de encontrar este pueblo que yo escuchaba de otras personas que él llegaba allá muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Tocaba la guitarra, se llevaba muy bien con todos, pero también veía mucho de lo que probablemente él había aprendido, tenía que ser reaprendido para poder trabajar realmente. Muy bien. Muy bien expresado, sí. Es decir, que muchas veces esos conocimientos teóricos que aprendemos todos, teológicos, filosóficos, sociológicos, tienen que ser puestos a prueba
con el día a día de la gente humilde, de la gente de la cosecha de café o de los frijoles. Es decir, esto, la construcción de un puente que pase por encima del río que a lo mejor produce inundaciones, eso. A mí me llama mucho la atención otro aspecto que quiero comentar contigo, y es cómo después de esa, bueno, una psicóloga amiga mía de aquí dice, oye, he descubierto obras de tu hermano. Yo soy psicóloga, me decía, pero oye, que son duras, ¿eh? Y es una psicóloga. Bueno, a mí me pasa también. Yo muchas obras de Nacho me cuesta leerlas, lo digo sinceramente. Pero un aspecto de Nacho que a mí me ha emocionado siempre, aparte de este contacto real con la gente humilde, voz de los sin voz, ¿no? Como decía también ella Curía, es nunca dejó de lado esas manifestaciones populares como pueden ser antes hablábamos de las primeras comuniones, las procesiones, es decir, no esa liturgia elevada de los grandes especialistas en liturgia, sino esas manifestaciones sencillas de la religiosidad popular. Nunca las despreció y es más, sabía con ellas llegar al pueblo. Sí, esa parte la encuentro mágica, esto Mágica. De verdad. Hacía magia, sí. Yo me acuerdo que cuando me estaba graduando de psicólogo, decidimos trabajar con pacientes en los sectores más pobres de la ciudad en Santiago. Y llegamos pensando que íbamos a transformar toda la experiencia de estas personas y terminamos siendo transformados nosotros. Qué bonito, qué bonito. Lo has dicho de maravilla. Mira, porque, yo conozco a otras personas, además de Nacho, el marido de esta sobrina mía, que es profesora de Bellas Artes en Santiago de Chile, estuvo unos años también en El Salvador, porque su marido era de ONUSAL, de la ONU para El Salvador, sale ahora la palabra, del Departamento de la ONU para El Salvador. Entonces, sí, entonces a muchas de estas personas les he oído decir, a veces nos agradecen lo que hacemos por el pueblo salvadoreño. Nosotros tenemos que decir que hemos recibido más del pueblo salvadoreño de lo que les hemos dado. Y en esa nota, fíjate Alberto, yo digo, ¿y no hubo discordancia con la familia? Contigo, con Carlos, con el resto de los hermanos cuando estaban vivos todos. ¿No se produjo una tensión de la psicología de la liberación? Nacho tenía una gran empatía y de la misma manera que sabía tratar con los eruditos, con los doctos, él recorrió toda América dando conferencias, dando charlas, o sea, esas charlas no las daba a los pobres, esas charlas las daba a doctos especialistas en la materia. Pero tenía la capacidad también de acercarse a sus padres, a sus hermanos que nos habíamos quedado a lo mejor más rezagados en nuestra evolución espiritual y religiosa. Él lo comprendía todo y sabía tratar con unos y con otros, con una amplitud de miras que para mí ha sido siempre un modelo. Mira, una de las preguntas que luego hay también, yo las voy ahora ya mezclando todas, como las tenía aquí escritas, las que tú, no, está muy bien. Proponías, o sea, ¿cómo era? Ahora se me ha ido el hilo del pensamiento. Sí, o sea, bueno, ¿cuál es un poco mi relación o nuestra relación actual con Nacho?
que es una también de las preguntas. Bueno, luego me he saltado la de la muerte y para eso quizá yo quería, de la misma manera que he leído el poema de mi padre, quería leer también, no parte porque es muy largo, una necrológica carta abierta a mi hermano Nacho que publicó el diario El País el día siguiente a la matanza de los jesuitas. Entonces, yo ahí no solamente refiero el momento, el impacto que nos causó su muerte, sino también un poco de todas estas cosas que hemos hablado. Y mira, pues ya estamos en ello. Pues, a ver, aquí estaban las necrológicas y yo, carta abierta a mi hermano Nacho. Querido Nacho, con tu cuerpo roto, no sé si desde donde estás, no estando, puedes leerme u oírme. No me hago a la idea de tu habitual lejanía, no, de que tu habitual lejanía se haya convertido de pronto, brutalmente, en ausencia total. Tengo los ojos llenos de imágenes sangrientas. Me despierto de noche y veo tu cuerpo grande, tan familiar, tendido en el césped, boca abajo, sin vida. Tú, Nacho, mi hermano de 47 años recién cumplidos el 9 de noviembre, sin vida, muerto. No es posible. Debe ser un mal sueño, una pesadilla de la que pronto despertaré. Pero si tú eres la vida, respirabas vida por los cuatro costados, siempre parecías más alto y más fuerte de lo que eras en realidad. Ocupabas más espacio, tus piernas sobresalían del lugar donde te sentabas. Cuando venías a España, en esas escasas visitas que esperábamos con emoción e inquietud, por eso te digo que hablo también de todo esto, no solo de la muerte, en el aeropuerto cargado con unas maletas pesadísimas. Dice nuestro hermano Carlos que a ti te las debió usar de los primeros que lo hicieron, esos artilugios de ruedas para llevar las maletas. Y cargado sobre todo de proyectos, entrevistas, viajes, conferencias. El tema obligado de largas charlas era tu amado pueblo de El Salvador, país al que te fuiste cuando tenías 18 años y cuya nacionalidad pues poseías. Un pueblo pobre donde los haya, un pueblo sufrido, desgarrado por una guerra civil que ya dura entonces 10 años, atrapado entre el fuego cruzado de todas las opresiones, de todas las intransigencias. A este pueblo te habías entregado en cuerpo y alma. Le habías dado tu tiempo, que era mucho, pues dormías poco, ya lo he contado, con mi mujer, que es también de poco dormir, sosteníais amables emulaciones de vigilia y la vencías. Cuando los sicarios de la muerte llegaron a vuestra residencia en el amanecer del 16 de noviembre, ya estabas levantado, vestido y trabajando. Le habías dado tu saber que aún era mayor. Doctor en Psicología Social por la Universidad de Chicago, desbordabas ampliamente los límites de tu especialidad y ese saber lo volcaste a expuertas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Nos traías los últimos libros escritos o publicados por ti, Psicodiagnóstico de América Latina, Haciendo la Universidad, Acción e Ideología, Psicología Social desde Centroamérica. Así piensan los salvadoreños urbanos. Nuestros padres tenían traspapelado en su casa un libro que les habías enviado en noviembre del año pasado para nosotros. Primero Dios, relatos de carta a las iglesias recopilados por María López Vigil. Me lo han entregado ayer a mí. Entre las primeras páginas, una tarjeta tuya manuscrita. Queridos Ana
y Alberto. Ahí va este librito todavía caliente que os gustará. El libro es estremecedor. Un grito de esperanza de un pueblo que quiere vivir en paz y ver crecer los maizales. Me han impresionado los testimonios que los campesinos, que sometidos a las más crueles persecuciones y torturas físicas y morales por parte de un ejército armado por Estados Unidos, no reaccionan con odio, sino con increíble fortaleza y no menos increíble fe en Dios. Por mí, Nacho, ha pasado el huracán de un sentimiento de odio. Odio a los que, amparados por la oscuridad, incitados por el poder, con las armas en la mano, irrumpieron en tu habitación. Te sacaron a la fuerza y te asesinaron, ensañándose contigo. Odio a los que han dado la orden, que han puesto en movimiento de destrucción esos escuadrones de la muerte. Odio a un ejército y a un gobierno que han permitido, si no directamente incitado, la masacre. Odio a los dirigentes de Estados Unidos, gringos les llamabas tú, que son los últimos, o más bien los primeros responsables de semejante barbarie. Pero el odio solo genera más odio y más muerte. Quiero borrar de mi mente la imagen del mal y de mi corazón, la semilla del odio. Quiero pensar en tu vida entregada, Nacho, a los pobres y a los humildes, en tu generosidad sin fronteras, que nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Tú has dado la vida por los tuyos, tus alumnos, a los que enseñaste no solo psicología, sino sobre todo solidaridad, libertad, justicia, en un mundo insolidario e injusto. Tantas familias que en ti hallaron amistad, apoyo, consejo, estímulo, los campesinos, los desheredados, los marginados, a los que dedicabas las horas que te dejaban tus labores docentes. Bueno, yo creo que ya con esto hay un perfil de Nacho en el momento, claro, de su muerte. Pero me muestra una comprensión de parte tuya de lo que era el trabajo y el amor de tu hermano. Sí, yo estos días, claro, he repasado todo esto. Tengo aquí una carpeta llena de testimonios, de actos en los que mi hermano Carlos y yo ofrecíamos también nuestra visión del panorama del Salvador, etcétera. Y bueno, yo he escrito, colaboraba, porque últimamente he dejado de colaborar y los artículos o los escritos los vuelco en un blog, albertomartinbaró.blogspot.com. Bueno, pues ahí hablo de ello. Y siempre, cuando llega el 16 de noviembre, en Valladolid hay un monolito dedicado a la memoria de Segundo Montes, el compañero que también era vallisoletano, y Ignacio Martín Baró, un monolito, y ahí nos reunimos. Hay en Valladolid un colegio que lleva el nombre de Ignacio Martín Baró, un colegio, un CEIP de enseñanza infantil y primaria. Bueno, pues las dos directoras que han seguido de este colegio y los niños llegaban allí, les conocían la vida de Nacho de pe a pa, de cabo a rabo, y allí, o sea, les enseñaban a estos niños esa solidaridad que la cantaban allí ellos. A mí me emocionaba todos los 15 de noviembre. Este año y el pasado con la pandemia no hemos podido asistir. Y además este monolito está en una calle pequeña de Valladolid que, para más coincidencias, lleva el nombre de mi padre, Francisco Javier Martín Abril. Calle Francisco Javier Martín Abril. Entonces, este colegio mantiene viva la obra de Nacho. Es precioso, es una maravilla. Qué lindo escuchar
esto. ¿Y cómo vio toda la familia el asesinato de Nacho? Porque, Sí, bueno, ya aquí he visto, mi padre escribió también en aquel momento un artículo que dice tiempo para llorar. Dice, no hemos tenido tiempo de llorarte, Nacho. No nos han dejado pensar en tu martirio ni hablar de ti solo nosotros. Solo y solos nosotros. Quedarnos en silencio y apiñados en torno a tu presencia hermosa y grande, milagrosa y pacífica. Estamos ofuscados, deslumbrados, heridos, mareados. Nacho del alma, Nacho ya en la gloria. Qué paz nos dabas con tu estar cercano cuando venías a la casa madre. Los días se pasaban en un vuelo, etcétera. Todos, dice, ¿cómo era? Con tus pequeños hombres y los niños pequeños, las madres arrugadas y los viejos vencidos, esqueletos vivientes todavía, todos hambrientos, no tenían nada y se caían como hojitas secas de un otoño terrible y permanente. Pero llegabas tú radiante, iluminado, con el pan de tu voz amparadora, tu voz viril de violonchelo de oro, y aquellas gentes tristes y harapientas resucitaban de alegría blanca. Solo el pan de tu voz fuerte y serena y el otro pan de Dios, mi padre era también muy religioso, la Eucaristía que tú ibas repartiendo lentamente, lentamente entre los otros Cristos, tus hermanos de siempre. Bueno, o sea, dentro del dolor, mis padres, tanto mi padre como mi madre, supieron trascenderlo y ver la gran obra que Nacho, y para ellos, claro, seguía vivo, como seguía para todos nosotros. por supuesto, pero fíjate, ya tu hermana había escuchado de Nacho que tenía esta premonición. Sí, sí, sí. Yo creo que de alguna manera todos ustedes deben haber estado siempre en ese último año, por lo menos, muy conscientes del riesgo. Sí, 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 sí. Sí. Es más, yo creo que durante un tiempo, bueno, creo, lo sé, los jesuitas, tanto Yacuría como Nacho, cambiaban de residencia porque sabían que los buscaban para matarlos. Sobre todo Ignacio Yacuría, claro, era la cabeza más visible de todos aquellos jesuitas y tenían que cambiar de residencia para que aquellos escuadrones de la muerte, pues no mandados ya por los cabecillas del ejército y por Cristiani, vaya nombre. Lo mismo que ahora que tú preguntas también cómo hemos vivido la condena de este militar salvadoreño. Ajá. Bueno, pues ya he dicho yo ahí que el odio no queremos venganza, ni mucho menos, queremos que se haga justicia, que quede claro, pero claro, muchas de las cúpulas que entonces existían, empezando por Cristiani y acabando en este que también, vaya sarcasmo, lleva el nombre de inocente, el condenado, el militar condenado ahora. Bueno, entonces sí que se haga justicia, pero a mí personalmente, y creo que lo mismo a Carlos y a Cristina, no encontramos en ello una satisfacción personal, sino más bien eso, una necesidad de que se haga justicia. Ya muchas de las personas que intervinieron en aquella conspiración están muertas o retiradas y no, ya la justicia no puede hacer nada, pero sí que se sepa la verdad de lo que ocurrió. Yo tengo por ahí también un artículo porque se les acusaba a los jesuitas, lo sabréis vosotros, que si eran marxistas. Digo, no, los jesuitas mártires del Salvador eran profundos cristianos y estaban con los pobres. Si estar con los pobres es ser marxistas, eran marxistas. ¿Cómo,
¿cómo ves hoy la influencia de tu hermano en el mundo de la psicología? Yo sé que tú eres una persona muy culta, así que tengo muy... No, pero yo a esa pregunta permíteme que no responda, sino que al revés, os invite a vosotros, a Manuel, a Mario Blanco, a ti mismo, que seáis vosotros los que respondéis a esa pregunta. Yo estoy lejano del mundo de la psicología. Me calificas de persona culta, sí, hombre, tengo contacto con psicólogos y demás, como os contaba antes, pero a esa pregunta sois vosotros los que podéis y debéis responderla. ¿Cuál es la influencia hoy de Nacho en el mundo vuestro de la psicología? De la psicología, sí, perdón. No, y en este evento que vamos a tener a las personas como Amalio y otros que van a poder responder, que me parece muy... Exacto, pues a eso os invito y os incito a que seáis vosotros los que respondáis a esa pregunta, porque la tenía yo aquí escrita, pero bueno, pues eso no. Y terminemos con una reflexión que es la última pregunta, que es cuando piensas en Ignacio hoy, Sí, sí, sentimientos, pensamientos, esa imágenes, sí la tengo ya. Sí, y ya perdón, nos has dado varias pistas. pistas, exactamente, pero me gustaría terminar nuestra conversación en esta parte justamente reiterándote esa pregunta. Sí, pues mira, tú la habéis formulado muy bien porque dice, cuando piensas en Ignacio hoy, ¿qué sentimientos, pensamientos e imágenes vienen a tu mente? Entonces, sentimientos, profundamente el amor y la admiración. El amor y la admiración. Ese es el sentimiento que hoy día prima en mí. Yo hablo con Nacho, ¿eh? Yo hablo con Nacho. Me imagino, sí, puedo verlo. Hablo con Nacho. Y sé que él me escucha y yo le escucho a él. Los pensamientos podrían resumirse en dos ideas clave. Saber en mi entorno y circunstancias actuales entregar mi vida, como él lo hizo, al prójimo, en especial a los más necesitados. Y las imágenes, esas siguen ancladas en El Salvador que visitamos, Alicia, Carlos, Cristina y yo, el año siguiente a la matanza de Nacho, de los compañeros jesuitas y de Elba y Celina. En un soneto que escribí, y con esto me vas a permitir que responda a esas imágenes, el 20 de noviembre de 1993 pinto yo esas imágenes. Cielos altos de luz transfigurada, San Salvador desde la verde loma y Nacho, nuestro hermano, que se asoma en cada rosa de su tierra amada. Cuando el lago, volcán, playa dorada, árboles de la uca y el aroma a montaña, jayaque, un puente doma el ímpetu del río y remansada la guerra, gracias a tu vida y tu muerte, allá Alicia, Cristina, Carlos y yo sentimos tu presencia aún más fuerte. Oímos tu guitarra y tu voz, un pueblo que no deja de quererte. Vida y muerte. Nacho, ya es amor. Tu vida y muerte ya es amor. Que, Eso, las imágenes. exacto, muy bien. Qué, qué cariño. Sí. El que él nos tuvo también, ¿eh? El que él nos tuvo a todos nosotros. Y nosotros no podíamos por menos de responder a ese cariño. Bueno,
Carlos, que también cerrará luego el acto con otra entrevista, muchas de las anécdotas que yo he contado, a mí me deja una que era bonito porque yo recordaba, esto es también otra imagen, yo tengo la imagen de Nacho en la infancia, tumbado en el suelo boca abajo, en el suelo de la galería de la casa de mis padres, leyendo Travesuras de Guillermo. Era un libro infantil de Richmond Crompton, una autora especialista en literatura infantil, una doctora inglesa, y Nacho riéndose a mandíbula batiente, él solo leyendo Travesuras de Guillermo. Nos da idea de esa vitalidad, de esa intensidad con que lo hacía todo. Y trasladaba yo esa imagen cuando vimos las fotos en el jardín, aquel muertos los jesuitas, boca abajo también, digo, no han podido matarte porque tú eras vida. Y una vida que se ha expandido Sí, en múltiples Mira, maneras. Sí, en un artículo que escribí yo, ya no os lo voy a leer porque ya me he pasado de lectura, que se llamaba Recibiendo el testigo. Nacho y sus compañeros jesuitas no están muertos, están vivos en espíritu y en verdad. Esto lo publiqué yo en el adelantado de Segovia. Con una vida que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Están vivos en el misterio de la comunión de los santos. Sí, están vivos en quienes no solo los recordamos y les rendimos homenaje un día determinado del año, como ahora, sino que cada uno en nuestro cotidiano discurrir proclamamos su testimonio, prolongamos su dolor, su labor, en defensa de los pobres y desfavorecidos, su empeño en dar voz a los sin voz, lo que les concitó el odio y la persecución de los poderosos. Los oprimidos sin voz existen en El Salvador, pero también aquí en España y en tantos otros lugares del mundo. Nosotros recibimos el testigo de manos de Nacho, de Ignacio, de Segundo, de Juan Ramón, de Armando y de Joaquín. Recibiendo el testigo. Pues esa es un poco la aportación que yo puedo hacer de mi vida y de la vida de Nacho. Qué bonita manera de... Carlos, mi querido Manolo, te tengo que confesar que como no estás en el phone, en el teléfono, no te escucho nada, hermano. Acércate un poquito más. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho perfecto. Bien, simplemente quería agradecer a Carlos cuando menciona que él no busca, que su familia y sus amigos no buscan venganza sino justicia. El hecho de que se haga justicia, no se hace justicia solo por la muerte de Jacobía y los jesuitas y su hermano, sino también por todos aquellos salvadoreños de distintos niveles que perdieron su vida, Y eso es lo que yo creo que tú planteas. Claro. Y que te debo confesar, desde que, de mi punto de vista, fíjate, muchas gracias. Yo estaba pensando lo mismo, ¿cómo le hago llegar? Y siempre estamos preparados, porque cuando hablamos de estos temas es muy emocionante. En el fondo, para mí, cuando te escucho decir justamente lo que Manolo estaba resaltando, es un poquito una manera de hablar del espíritu de ustedes como familia. Sí. Porque muchas familias no podrían contener un deseo de venganza, odio, y yo te encuentro muy genuino cuando dices, aquí no es esto, sino que la idea de que se esclarezca todo lo que se pasó, que la realidad se conozca. Sí. Que brille la verdad, pero no un sentimiento de ninguna manera de venganza, porque además, bueno, pues
como era la sangre de los mártires es semilla de vida, ¿no? Hombre, está el caso de hoy ya santo de Monseñor Romero, que también experimentó una gran conversión, Monseñor Romero, y fue asesinado mientras decía misa. Sí. No sabes las emociones cuando visité El Salvador el año antepasado y pude estar en todos esos lugares. Estuve en la pieza donde estaban las asistentes, estuve en el jardín, en la parte donde estaban los cuerpos de los mártires, estuve en la catedral, por supuesto, donde mataron a Monseñor Romero, y me muestra lo importante que es el tener algún tipo de capacidad para, por una parte, aceptar, comprender, pero no doblegarse, sino que continuar. Esa lectura final que nos diste, en el fondo, nos dice que este trabajo, estas gotas de sangre, se transforman en semillas. Exacto, exacto. Mira, yo fui compañero en el noviciado y luego también ya hemos tenido mucho contacto con John Sobrino. John Sobrino, el teólogo, se libró de la matanza porque estaba de viaje por el Extremo Oriente, me parece. No recuerdo muy bien. Bueno, pues una de las obras que a mí más me ha llegado de John Sobrino es Principio Misericordia. El Principio Misericordia. O sea, al Dios del Antiguo Testamento, sobre todo, se le suele pintar como un Dios vengativo, como un Dios que exige sumisión, etc. Pero cuando ve al pueblo oprimido, entonces siente esa misericordia y quiere liberar al pueblo de Israel. Principio misericordia. Yo creo que es también otra de las ideas clave de estos jesuitas. John Sobrino, bueno, tiene obras maravillosas de teología, a mí me llegan muy de cerca. Nos leía el padre maestro a nosotros. Ya John Sobrino fue también de los enviados a América, como Nacho, y nos leía sus cartas para que aprendiéramos. Mira qué bien. Alberto, no sabes cuánto te agradezco y cuánto le agradezco a Manolo por haber hecho esto posible. He disfrutado cada minuto de nuestra conversación, pero quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta debiera haberte preguntado o debiera haberte hecho para poder comunicar a ese hermano tuyo que terminó dando la vida por otros? No sé, yo creo que habéis hecho unas preguntas que lo abarcan todo. Ahora no se me ocurre más. Yo he tocado también muchísimos aspectos distintos de la vida y muerte de Nacho. Hombre, podríamos también. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a ti de nuevo. Y un fuerte abrazo, Carlos. Igualmente para ti, Manolo, lo mismo. Y continúen cuidándose, porque este coronavirus es una mala peste. Eso, sí. Yo he escrito también sobre él, que tiene mala voluntad. Tiene mala voluntad, me consta. Hey, que esté muy bien. Carlos, chao. Carlos. Chao, chao. Sí.